Te doy la bienvenida de nuevo a esta guía completa de la teoría de la literatura fantástica de Todorov. Este es el segundo video, así que si no has visto el primero, te recomiendo que lo hagas para saber qué menciona Todorov sobre los géneros literarios. En este video conocerás cuál es la definición que él da sobre lo fantástico. Todorov comienza con una definición muy general. Menciona que lo fantástico se produce cuando en un mundo mimético al nuestro, es decir, en el que no existen ni fantasmas ni diablos, ocurre un suceso que no tiene ninguna explicación lógica, lo cual produce una duda acerca de las leyes naturales. Para Todorov, lo fantástico dura únicamente el tiempo que dura esta duda sobre la realidad. Es así que tenemos una primera definición. Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Después de dar esta definición general, Todorov recupera otras definiciones que se han dado para contrastarlas. De esta manera muestra las siguientes tres definiciones. Número 1. Según el filósofo ruso Vladimir Solovyov, en el verdadero campo de lo fantástico existe siempre la posibilidad exterior y formal de una explicación simple de los fenómenos, pero al mismo tiempo esta explicación carece por completo de probabilidad interna. Número 2. Según el escritor inglés Montague Rhodes James, es a veces necesario tener una puerta de salida para una explicación natural, pero tendría que agregar que esta puerta debe ser lo bastante estrecha como para que no pueda ser utilizada. Número 3. Según la alemana Olga Reimann, el héroe siente en forma continua y perceptible la contradicción entre dos mundos, el de lo real y el de lo fantástico, y él mismo se asombra ante las cosas extraordinarias que lo rodean. Todorov cita a estos autores para reforzar su propia definición, pues tanto él como a quienes cita hablan de dos mundos, de dos posibilidades frente a lo fantástico, lo natural y lo sobrenatural. Sin embargo, a continuación cita a tres estudiosos franceses considerados canónicos sobre el estudio del género. Número 1. Según Castex, en su libro El cuento fantástico en Francia, lo fantástico se caracteriza por una intrusión brutal del misterio en el marco de la vida real. Número 2. Según Louis Bax, en su libro El arte y la literatura fantástica, el relato fantástico nos presenta por lo general a hombres que, como nosotros, habitan el mundo real, pero que de pronto se encuentran ante lo inexplicable. Número 3. Según Roger Caillois, en su libro En el corazón de lo fantástico, todo lo fantástico es una ruptura del orden reconocido, una irrupción de lo inadmisible en el seno de la inalterable legalidad cotidiana. Como se observa, estas ideas también aportan a la propia definición de Todorov, ya que todas hablan de una intrusión, de lo inexplicable y de una irrupción de la realidad, lo cual para Todorov genera una vacilación ante lo desconocido. Con estas definiciones que refuerzan la de Todorov, se concluyen tres cosas. 1. Existe un mundo natural. 2. Este mundo entra en contacto con un hecho sobrenatural inexplicable racionalmente. 3. Lo fantástico se presenta durante ese momento que dura la duda sobre los hechos, de preguntarse si eso finalmente tiene una explicación racional o si pertenece a un nuevo mundo sobrenatural. Por ahora nos concentraremos en esta vacilación, que según Todorov es el corazón de lo fantástico, lo que representa a este género. Para esto pone tres condiciones para que pueda darse esta vacilación. Número 1. El mundo del texto debe imitar las leyes naturales del lector, o sea, de nuestra realidad. Es decir, al igual que en nuestra vida cotidiana, no se debe aceptar la existencia de seres sobrenaturales, ni de magia, ni de nada que vaya en contra de nuestras leyes físicas de tiempo y espacio. Esto es necesario porque si en el texto se aceptara de antemano que algo de esto puede existir, entonces los personajes no entrarían en el estado de vacilación cuando un suceso parezca imposible. Para ellos sería posible y no habría duda de nada. Número 2. La vacilación experimentada por el personaje debe sentirla también el lector, es decir, debe haber una identificación entre lector y personaje. Sin embargo, el mismo Todorov acepta que esto a veces no sucede, por lo que esta regla puede no cumplirse, pero según él, la mayoría de textos fantásticos la presentan. Y número 3. La última condición se trata de una actitud del lector, ya que no debe de leer el texto desde una postura poética ni alegórica.
debe de ser una manera más literal, ya que la alegoría y lo poético tratan precisamente de evocar una idea mediante objetos o conceptos que aparentemente no tienen relación y se basan más en la interpretación. Lo fantástico, por el contrario, es un discurso más transgresor, introduce imágenes literales. También hay que decir que esta parte de la alegoría fue refutada poco después, pero eso es para otro video. Como ya se dijo, Todorov da estas tres condiciones, pero le pone más importancia a la primera y a la tercera en cuanto a la construcción del género fantástico. Ahora bien, como hemos visto, Todorov no solo se aventura a dar una definición del género, sino que recupera otras teorías para nutrirse de ellas y reforzar su argumento. Sin embargo, no siempre está de acuerdo con lo que se ha dicho de lo fantástico, así que también menciona tres ideas que le parecen erróneas al momento de definir este género. Número 1. Para empezar, se va a una definición muy general de diccionario, en donde se menciona que lo fantástico es aquello en donde se presenta lo sobrenatural, lo cual es falso, porque como ya vimos, el aspecto sobrenatural no es lo importante, sino la vacilación y la duda que genera en el personaje y en el lector, pues existe inmensidad de textos con aspectos sobrenaturales que no son fantásticos. Número 2. Después sigue con la definición dada por H.P. Lovecraft, quien en su libro Terror sobrenatural en la literatura pone el miedo como un factor fundamental y característico de lo fantástico, lo cual Todorov refuta rotundamente, pues considera que un género literario no puede depender de la sangre fría del lector, sobre todo considerando que cada persona experimentará algo diferente al leer el mismo texto. El miedo es un concepto subjetivo y no una categoría literaria. Es cierto que muchos textos fantásticos causan extrañeza y miedo, pero no significa que esto lo define. Número 3. Por último, Todorov rechaza las definiciones que provengan de argumentos como si lo escribió tal autor debe de ser fantástico. No, aunque un autor o autora siempre escriba este tipo de textos, no significa que si escribe algo nuevo sea fantástico solo por quien lo escribe. Un texto se define por sus elementos textuales, no por quien lo escribe, ni quien lo edita, ni quien lo promociona. También hay que evitar definirlo como contrario de realismo. No porque se narren sucesos que no son miméticos a nuestro mundo natural, significa que es fantástico. Hay múltiples géneros que utilizan esta estrategia, pero no son necesariamente fantásticos, como la ciencia ficción, la fantasía, lo siniestro, entre otros que incluso se agrupan bajo el nombre de géneros no miméticos o géneros de irrealidad, pero cada uno mantiene sus propias normas y características y no todos son fantásticos. Finalmente, también hay que evitar definiciones que hablen de lo fantástico como algo estrechamente relacionado con la imaginación, ya que, nuevamente, este no es un concepto literario ni medible ni objetivo. En la literatura nada es real. El texto más realista sigue siendo ficción. Todo es ficción, pero algunas ficciones se construyen desde estrategias narrativas miméticas, como los textos realistas, y otros desde lo no mimético, como lo fantástico y otros géneros. Con todo lo anterior, ya podemos entender la definición de Todorov, pero ¿recuerdas que esto solo se refiere a esta vacilación ante lo imposible? Y si esto solo dura un momento, entonces, ¿qué hay después? Pues para Todorov no hay un género puro de lo fantástico, sino que hay dos posibilidades, las cuales veremos en el siguiente video. Así que no se te olvide darle like y suscribirte a este canal dedicado a las teorías de lo fantástico para no perderte la explicación completa de la teoría de Todorov. Transgresio y yo te veremos en el siguiente video.